Lo sumamos a Iván Sasovsky, que es economista, tributarista, para entrar un poquito más en esto que lanza el gobierno. ¿Cómo te va, Iván? Acá todo el equipo de Mañana Será Otro Día te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Noches, sí señor. Gracias por el contacto. No, por favor, gracias a vos por atendernos y ayudarnos a ver si se puede, Iván, de qué se trata, porque muchos decían, bueno, ¿qué pasa con los monotributistas, con los que son autónomos, no tenemos ninguna ayudita? ¿Cómo sería esto? ¿Ayuda o no? El gobierno acá toma este problema de monotributistas y autónomos y trata de darle cierto encuadre, dado que es muy difícil poder manejar el nivel de datos que se necesitan para poder otorgar algún tipo de beneficios, sobre todo al momento en el que lo necesitas. Es decir, la FIP tiene toda la información de nosotros, de nuestra vida, y la viene recopilando hace mucho tiempo, pero al momento de usarla parece como que está bastante lento el fisco, en este caso la FIP, para poder decir a este le corresponde, a este no le corresponde. Lo mismo pasó con las empresas que recibieron otros beneficios, es decir, no existe la respuesta en el momento en el que se la necesita, y claramente hay una situación de desesperación por parte de monotributistas, autónomos y sobre todo todos aquellos que no están en relación de dependencia, que no tienen un ingreso fijo asegurado y que claramente también quedan afuera de lo que fue la asignación inicial para este tipo de trabajadores informales, y que de alguna manera cubría solamente a aquellos que se encontraban en la categoría A y B del monotributo, ¿no? Entonces, y que después se fue ampliando, pero ese subsidio que llegaba por parte del Estado de 10.000 pesos claramente no es suficiente. Entonces el gobierno lo que propuso y puso en marcha a través de un decreto, que todavía falta la reglamentación por parte de la FIP, es un crédito a tasa cero que, como bien se estaba explicando recién, va a ser vía tarjeta de crédito, va a ser una financiación que se va a otorgar para las compras sin ningún tipo de interés, a diferencia de lo que es el saldo de la tarjeta, que normalmente se cobra con un interés muy alto. El valor del monto máximo que te van a dar va a ser el 25% de la categoría del monotributo en la que se encuentre esa persona registrada, con un máximo de 150.000 pesos por monotributista, que se va a pagar en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas, es decir, en 3 meses. Va a ser 50.000 en un mes, 50.000 al siguiente y 50.000 al subsiguiente. Con lo cual, este es el panorama. Tampoco hay muchísimas más precisiones. Acá yo creo que la falta de agilidad por parte del Estado para poder hacer llegar estos beneficios a la gente que lo necesita de manera desesperada es lo más difícil, y que de alguna manera es lo que está trabando la situación y complica y pone en juego la cuarentena, ¿no? ¿Y qué restricciones va a haber? ¿Quiénes no van a poder acceder? En principio, los que no van a poder acceder son aquellos que no lo necesiten, y para eso... bueno, si yo no voy a pedir algo que no necesito, ¿no? Bueno, no, pero que no se considere necesario dentro o que podés acceder a otro tipo de alternativa un poco más cara, de alguna forma. Que no sea el subsidio del Estado, a eso me refiero. Okay. Porque esto es una tasa subsidiada. Recordemos que la tasa cero de interés es una tasa que es un subsidio que está dando el Estado a los particulares, y para que no haya abuso en esto, a lo que se va a recurrir es al cruce de la información, es decir, que la persona o el monotributista no denote consumos de bienes suntuarios, que no tenga quizás algún tipo de propiedad o de vehículo como se ha usado para otro tipo de situaciones, cuestiones que hoy por hoy tampoco demuestran la realidad de la necesidad de las personas, ¿no? Porque claramente lo que está faltando ahora es el trabajo y la posibilidad de desarrollar una actividad por una restricción en la movilidad de todos nosotros, que está, digamos, condicionada por la cuarentena. Entonces, las restricciones van a venir por tipo de ingreso único que tenga esta persona, es decir,
que no tenga algún tipo de vinculación con algún otro subsidio ni con alguna otra persona que pueda llegar a estar cobrando en relación de dependencia. Con lo cual... Pregunta, sí. Sí. Pregunta, porque recién estábamos hablando de las restricciones. Sí. Y obviamente los que cuenten con inversiones, dice en un apartado, o los que no hayan tenido una caída en su facturación. Y esto es difícil. Digo, porque no venimos con una economía muy fuerte, que digamos, en este último tiempo. O sea, ¿quién no cayó con la facturación? A ver, este requisito de alguna forma se pone para igualar lo que se les pide a las mismas empresas, que de alguna forma la caída en la facturación sea lo que demuestra que la persona está necesitando. Yo creo que, como bien recién se planteaba, si alguien está pidiendo un subsidio es porque lo necesita y de última se podrá compensar la información que el Estado necesite para probarlo así. Pero no prohibirlo de por sí por no caída de la actividad, porque imaginemos que la facturación de alguien no necesariamente viene con el flujo de sus ingresos. Entonces, mucha gente, lo que se frenó ahora, lo primero que generó todo el problema, es el freno en la cadena de pagos, que hizo que las empresas más comprometidas con el pago de proveedores hayan restringido los pagos y esos pagos no le hayan llegado quizás a monotributistas que habían brindado un servicio, que lo habían facturado pero que nunca lo cobraron en todo este mes, más de un mes que vamos a cumplir en cuarentena. Entonces hay que diferenciar lo que es la facturación del flujo de las cobranzas, y yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que afinar un poco más el tema de los requisitos, porque esto tiene que llegar a la gente, se tienen que suavizar este tipo de cuestiones, y a su vez tener en cuenta que acá, independientemente de la cuestión económica, que si yo tuve un trabajo o no, el tema es que no se está cobrando. Hasta el día de hoy tampoco se podían hacer movimientos por caja en los bancos. Yo creo que al levantarse esa restricción, gran parte del movimiento bancario financiero va a traer un poco de oxígeno, incluso a los monotributistas y autónomos que veían comprometidos también sus cobranzas, porque bueno, los dueños de las pymes pudieron ir y depositar dinero en efectivo que quizá tenían en su casa como para poder cubrir los gastos que hasta ahora el Estado no había podido alcanzar o ayudar a través de los beneficios que otorgó. Pero estos beneficios se van a ir profundizando en los próximos días. El día de hoy también se amplió el espectro de beneficios que les otorgan a las pymes a través del régimen de ATP para que puedan asistir a el pago de los sueldos del mes de abril, porque ya estamos en 20 de abril y ya prácticamente son 2 meses o 2 pagos de sueldos que nos van a encontrar en cuarentena con las consecuencias que eso implica, ¿no? No, el tema me parece a mí, en esto, empezar a ver, por ejemplo, por ahí alguien tiene un plazo fijo de 5.000, de 10.000 pesos y a lo mejor por eso no accede. Estas cuestiones que son un poquito más finas, los bancos acá, por lo que hemos visto hasta el momento, Iván, es que no son muy solidarios. El banco siempre sale ganando. Pero, a ver, totalmente, pero más allá de la ganancia en sí mismo, también creo que al canalizarlo a través del sistema financiero y no liberar a los bancos de las responsabilidades que implica el hecho de otorgar un crédito a alguien que obviamente no está teniendo actividad y que no está garantizada su continuidad, porque nadie sabe cuándo se va a terminar esto. También es una situación difícil. A ver, todos esperamos y sabemos que los bancos siempre hacen ganancia con todos los gobiernos y siempre salen bien parados, pero también creo que la iniciativa por parte del Estado tiene que terminar en el momento en el que el beneficio le llega al damnificado. Es decir, no basta con lanzar un decreto y tirar la responsabilidad a los bancos para que eso se instrumente, porque el banco va a tratar de evitar todos los costos que pueda y claramente acá el interesado en que le llegue esto a los ciudadanos es el propio Estado, que es quien lo está dando. Entonces,
la burocracia respecto a los requisitos y demás condiciones, incluso hasta nos hace cometer errores por parte de quienes estamos asesorando, tanto a clientes particulares, a autónomos monotributistas, como a las empresas, porque es tanto el grado de normativa que se ha sacado Claro. en las últimas semanas, que el boletín oficial se publica los sábados, se publica los domingos, se publicó el feriado de Semana Santa. Es muy difícil si no tenemos un Estado que de alguna forma corra la burocracia. Yo creo que hoy la principal acción que tiene el gobierno es desburocratizar todos estos subsidios que lo único que generaron desde que se inició la cuarentena fueron más y más problemas, desde los jubilados que se amontonaron en los bancos hasta aquellos que no están recibiendo una ayuda del Estado y que el Estado ya decidió hacerse cargo. Entonces, acá creo que el principal problema es en la gestión de estos beneficios, porque independientemente de los anuncios no están llegando a la gente. Los beneficios de las pymes se inscribieron 420.000 pymes para recibir el beneficio y todavía no sabemos nosotros que asesoramos a estas empresas cómo lo van a recibir. Todavía no sabemos si el Estado va a terminar haciéndose cargo de una parte del salario de los empleados. No sabemos en qué manera se va a instrumentar. Entonces, claramente creemos que así como el gobierno tuvo una impronta muy oportuna para establecer la cuarentena y así evitar que la curva se dispare, en esto no está teniendo la iniciativa y no está llevando la agenda de la manera en la que lo tiene que llevar, porque los beneficios literalmente no están llegando a la gente. No, y eso me parece que es justamente la mirada o la opinión de muchísimas personas que ante esto, hoy miraba a unos compañeros hacer una nota en un comedor de Constitución que contaban que 1.200 personas estaban dando de comer en el último tiempo. Con todo esto pasaron a 5.800 diarias. Y bueno, esos son los datos reales. Entonces, entonces te das cuenta que no es que lo dicen, me tomo el crédito porque me voy a sacarle plata al Estado. La gente en general siempre hay casos particulares y demás, quiere pagar, quiere preservar las fuentes de trabajo, quiere mantener a un empleo, sobre todo los laburos que son chicos, donde vos trabajás con alguien que conoces hace 15 años, que sabés cómo es la familia, que te va a contar cuando le dio la comunión, el bautismo al hijo, que cómo fue el primer día de clase. Andá a decirle a ese cara a cara que no podés pagarle. Totalmente. Y aparte, para que la gente entienda, el 95% de las empresas del país son pymes. Y el 70% de todo el trabajo contratado no viene de las grandes empresas, viene de las pymes, con lo cual esos vínculos que vos estás muy bien destacando son muy fuertes, y enfrentarse con una situación, a mí me pasa como empleador, o sea, yo tengo un estudio en el que, o sea, más de 30 familias tenemos que trabajar y vivir de eso. Y justamente no tener un horizonte, no sentir que el apoyo por parte del Estado va a llegar en el momento en el que va a llegar, y eso que lo mío termina siendo una actividad privilegiada, porque por todos estos temas nosotros tenemos que trabajar, pero el problema es que se frenan las cadenas de pagos y se compromete todo un ecosistema en el que convivimos las empresas con clientes más grandes, más chicos, pero que todos estamos atravesados por esta crisis sin precedentes. Por lo tanto, yo creo que es momento de que la burocracia se corra a un lado, que los beneficios terminen llegando a quienes son destinados, como se anuncian, y que este exceso de reglamentarismo que nos caracteriza y que sacamos la resolución de la norma, del decreto, de la ley, sí, lo dejemos a un lado durante este tiempo y que se quede desterrado, porque claramente eso hace que uno no tenga respuestas y que termine quizás tomando decisiones apresuradas, porque si una persona que tiene empleados no recibe estos beneficios, por más de que tenga la prohibición de despedir gente, o sea, va a terminar tomando decisiones con información que
que puede llegar a ser mucho más perjudicial que directamente no contar, porque la gente está esperando esta respuesta por parte del Estado, con lo cual creo que la gran tarea ahora es que los beneficios y las ayudas terminen llegando a la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Iván, te agradecemos muchísimo ayudarnos a entender esto que se acaba de anunciar y que seguramente te tendremos que llamar nuevamente porque va a haber acá se va a abrir otra vez el grifo, la grieta. Y vamos a tener que nuevamente molestarte para que nos expliques. Gracias, No, por favor, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Igualmente, estaba Iván Sasovsky, que es economista tributarista, hablando de este crédito a tasa cero que sacó el gobierno para autónomos y monotributistas.